Adelante. Perfecto, ya muy buenas noches, estimados estudiantes. Les agradezco mucho su participación y el tiempo. En esta oportunidad contamos con la presencia del PhD Ricardo Silva, de origen venezolano, ahora radica en Estados Unidos. Actualmente trabaja en la Universidad de Pensilvania y él cuenta con una amplia experiencia en lo que es bioinformática, salud digital y equipamiento médico, y aparte de algunas otras consultorías a nivel mundial. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación de esta noche. Aquí ya estamos predispuestos y listos para tu presentación, por favor. Muchísimas gracias, Andrés. Déjame compartir la pantalla. Perdón, antes de empezar, igual, si alguno de los asistentes o estudiantes tienen alguna pregunta, pueden ir ingresándolas, por favor, en el banco de preguntas para que igual aquí el ingeniero Silva pueda responderlas al final, ¿no? Así que, por favor, Ricardo, puedes continuar. Muchísimas gracias nuevamente. Y sí, de acuerdo con lo que se les acaba de decir, si tienen alguna pregunta, arriba a la derecha tienen un icono, unas nubecitas con una interrogación. Por favor, hagan sus preguntas. Si me aparecen en tiempo real y son pertinentes, pues las respondo de una vez. Si no, de todas maneras, se irán acumulando y al final procederé a responder las preguntas y me imagino que se abrirá también la sesión para si ustedes quieren tener un diálogo abierto y hacer la pregunta a voz alta, pues también con muchísimo gusto. Ya Andrés me presentó, pero aquí tienen un poquito más sobre mi persona. Como estábamos discutiendo hace un ratico, los ingenieros clínicos y los ingenieros biomédicos a nivel mundial somos una gran familia. Así que es un placer estar con ustedes aquí, que por el simple hecho de ser estudiantes de ingeniería biomédica, pues ya pasan a agrandar esta hermosa familia de los ingenieros biomédicos y clínicos a nivel mundial. Y nosotros somos personas muy especiales, porque tenemos que tener los conocimientos técnicos, pero también tenemos que tener el corazón en el lugar apropiado, porque nuestra misión es ayudar al prójimo en la salud y eso lo tenemos que hacer en cualquier parte del mundo con recursos limitados. Y por eso es que el campo de la salud digital se hace un campo muy pertinente y muy importante. Ahorita con la pandemia, pues hubo un gran surgimiento de la salud digital. Todo lo que es la telemedicina, esta tecnología existe desde hace muchísimos años. Yo he estado practicando telemedicina de una forma u otra por más de 20 años. El detalle es que no había existido un catalizador que promoviera la difusión del campo. Existía una idea de que la salud no se puede practicar a distancia, de que es importante el contacto físico entre el médico y el paciente. Y hasta cierto punto eso es verdad, pero no en todo momento. Es mucho lo que se puede hacer a través de una simple llamada telefónica. Si nosotros tenemos el interlocutor que conozca del tema y los recursos con los que establecer la conexión, ya estamos hablando de salud digital. Así que desde lo más básico, que es tomar el teléfono para llamar a un médico y hacerle una consulta, hasta lo más complejo, como puede ser la telecirugía, y yo voy a hablar un poquito de todas esas cosas, lo importante es la conexión y la disponibilidad. En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud ha creado todo un modelo que es la Estrategia Mundial sobre Salud Digital. Y esta Estrategia Mundial sobre Salud Digital pues cuenta con una serie de objetivos estratégicos que buscan alinear a todo el mundo en términos de las mismas necesidades esenciales.
En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado las intervenciones digitales en intervenciones relacionadas a los clientes. Fíjense que esto es muy importante. Una cosa que se está buscando es cambiar la nomenclatura de paciente por cliente. Y eso nos lleva incluso al origen etimológico de la palabra. Paciente es alguien que puede esperar. Y típicamente cuando uno va al hospital como paciente, uno sabe que uno va a sentarse en una silla a esperar a que el médico lo atienda. Ese es un paradigma fundamental que la salud digital trata de romper, y es la atención centrada en el cliente y no la atención centrada en el paciente, porque algo que el cliente demanda es calidad de la atención. Y entre otros aspectos, la calidad de la atención implica agilidad en términos de la atención. Entonces tenemos todo un área de salud digital que está enfocada en el cliente. Después tenemos otra gran área que está centrada en el proveedor de salud. Llámese médico, enfermera, fisioterapeuta, terapeuta físico, practicante de medicina alternativa, acupunturista, herbólogo. Incluso pudiésemos hablar de las medicinas tradicionales, salud aymara, lo que ustedes quieran. Todos ellos tienen un espacio dentro de lo que son los aspectos de salud digital asociados a los proveedores. Después tenemos todos los aspectos que tienen que ver con la gerencia de los sistemas de salud. Y dentro de la gerencia de los sistemas de salud está no solo la gerencia médica, está también la gerencia tecnológica y están todos los recursos que se requieren para prestar mantenimiento, servicio y atención a todos los equipos médicos, por ejemplo. Y después tenemos toda el área de soporte de datos, toda la infraestructura que debe soportar todo el andamiaje de lo que es la salud digital, incluyendo aspectos muy importantes como la ciberseguridad. Todas estas son las áreas de las intervenciones digitales de salud y su objetivo es promover la transformación digital. Como les dije, la experiencia del cliente. Y aquí en el cliente pues también tenemos el cliente proveedor, porque el cliente proveedor también demanda servicios. Tenemos el cliente laboratorio, tenemos el cliente imágenes médicas y tenemos el cliente paciente que también puede ser un empleado o un empleador. Tenemos después todos los procesos operacionales. ¿Cómo hacemos que la digitalización simplifique los procesos, mejore la calidad de los servicios, reduzca los riesgos? ¿Cómo mejoramos el modelo de negocio en términos de la transaccionabilidad de salud que se hace desde el punto de vista de operación de negocio? ¿Y cómo compartimos los conocimientos de manera colaborativa? Esos son los 4 ejes de la transformación digital. La otra forma de apreciar todo lo que es la salud digital es a través de lo que se conoce como la medicina multi-P. Y yo voy a hacer énfasis en esta presentación en la medicina multi-P porque es una forma de atar todos los cabos. ¿Qué es eso de medicina multi-P? Bueno, es multi-P porque es preventiva, predictiva, personalizada, portátil, participativa y precisa o de precisión. Entonces, la idea es que la tecnología nos ayude a mejorar todos estos procesos multi-P. El primero de esos es el proceso preventivo. Ustedes deben haber tomado en alguna de sus clases, si hablaron en algún momento de mantenimiento, les deben haber hablado del ciclo de vida de la tecnología o lo que se conoce como la curva de la bañera. La curva de la bañera todo lo que dice es que al principio de la vida útil de una tecnología la probabilidad de fallas es más alta. Por eso es que los equipos ofrecen un periodo de garantía.
porque los equipos pueden haber salido de fábrica, por ejemplo, con una soldadura fría. Al principio de su operación, el equipo opera aparentemente bien, pero en la medida en la que el equipo se va calentando por el uso, esa soldadura se puede aflojar y el equipo puede dejar de funcionar. Ahí es donde la garantía entra en efecto y uno solicita el reemplazo de un equipo. Una vez que el equipo llega a su madurez de operación, a su estabilidad operativa, es muy raro que ocurran fallas. Y ahí un mantenimiento preventivo rutinario es más que suficiente para permitir la operación del equipo, pero cuando la tecnología envejece, cuando entramos a la fase de obsolescencia, pues las fallas empiezan a aumentar. ¿Por qué? Bueno, porque las máquinas sufren los efectos de la edad. Lo mismo pasa con las personas. Si nosotros vemos a la persona humana desde el punto de vista de la máquina humana, y obvio que esto es una sobresimplificación, pero es apropiado. La máquina humana también procesa, opera dentro de la misma curva de la bañera. Cuando uno es un infante, pues el sistema inmune no está tan desarrollado, uno no tiene el equilibrio tan bien desarrollado. Lo más probable cuando uno está aprendiendo a gatear y luego a caminar es que se caiga y se golpee a cada rato, y eso significa que uno va a tener mayor número de heridas, probablemente la asistencia a los hospitales va a ser mayor. Si uno sufre una enfermedad es definitivamente más grave. A medida que uno envejece, uno entra en adultez y ya las enfermedades tienden a ser menores, controladas, etc. Pero cuando uno envejece, otra vez empiezan los achaques de la edad, aumentan las enfermedades. El mantenimiento preventivo busca alargar el tiempo de vida útil de una tecnología, evitando que llegue a la fase de desgaste. La idea de la medicina preventiva es la misma, es aumentar la vida útil de la persona, cliente, paciente, de forma tal que los achaques de la vejez ocurran a mayor edad. Entonces, ¿cómo hacemos medicina preventiva utilizando tecnología? Bueno, la idea es no pensar en la enfermedad, sino en el riesgo de enfermedad y cómo evitar que la enfermedad se manifieste, reduciendo el riesgo asociado a la misma. Entonces necesitamos tener data, necesitamos tener evidencia, necesitamos tener investigación clínica que asocie factores de riesgo con, por ejemplo, comportamientos, con la propensión a sufrir una enfermedad. Y si tomamos todo eso en cuenta, lo metemos en una ecuación, pudiésemos determinar cuál es el riesgo al que cada una de las personas tiene mayor propensión y en función de ello reducir ese riesgo. Eso es medicina preventiva. Ahora, se ha determinado que esa medicina preventiva requiere la actuación, la participación activa y consciente de la persona cuya enfermedad se quiere prevenir. Eso significa que la persona tiene que participar del proceso de salud. Fíjense, la persona ya no es un actor pasivo, es decir, yo no voy al médico para que me cure. No. Yo tengo una relación con el profesional de la salud para que me mantenga sano. En ese sentido, la medicina preventiva participativa es afín a la medicina tradicional china. El médico tradicional chino, su función es mantenerlo uno sano. De hecho, en la cultura de la medicina tradicional china, uno le paga al médico todos los meses para que el médico lo mantenga sano. Y si uno llega a enfermarle, deja de pagarle al médico porque el médico no hizo su trabajo. Pero el trabajo del médico implica el trabajo de la persona. Dieta, ejercicios, actividad física, estilo de vida.
Entonces, ¿cómo utilizo las tecnologías digitales para promover esa participación proactiva del cliente en términos de mantener y mejorar su salud? Bueno, para ello se crean, por ejemplo, programas de bienestar. Y eso es una de las cosas que estamos haciendo en la empresa, en mi empresa aquí en los Estados Unidos, en mi startup, en Aluria, donde nosotros estamos justamente utilizando tecnologías digitales, utilizando coaches, entrenadores de salud para asesorar al cliente paciente de forma de que el cliente se mantenga sano. Para eso se utilizan muchas estrategias, entre ellas lo que son las metas SMART, que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y de duración determinada. O sea, yo no quiero que tú me digas qué es lo que yo tengo que hacer dentro de 10 años. Eso es irrelevante. Yo necesito saber qué es lo que tengo que hacer ahorita para no sufrir una enfermedad dentro de 10 años. Pero es ahorita. Tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y su duración determinada a corto plazo. Entonces, nuevamente, ahí es donde tenemos que vincular el riesgo de una persona con cómo reducimos el riesgo a través de su participación y qué metas alcanzables le proveemos al paciente. Ahora, ¿de dónde sacamos los datos para determinar cuál es el factor de riesgo o cuáles son las mejores estrategias? Bueno, para ello nos vamos a lo que son los conocimientos de medicina predictiva. Aquí tengo un error, discúlpeme. Eso fue parte de la traducción. Mis disculpas. Predictiva. Bueno, la predicción se saca de la información. ¿Y de dónde obtenemos la información? Pues de los grandes repositorios de datos, de la Big Data que está disponible. ¿Qué es eso de Big Data? Bueno, Big Data significa no solamente que es una base de datos grande. Por ejemplo, los bancos tienen bases de datos enormes. Sin embargo, la data de los bancos no se considera Big Data, porque entre otras cosas, la data bancaria está estructurada. Big Data, por su naturaleza, no está necesariamente estructurada. Y ahí es donde están las múltiples B de la Big Data. Gran volumen, gran variación, alta velocidad, la veracidad varía dependiendo de la data, el valor también varía dependiendo de la data, parte de la data es vaga, porque no está estructurada, el vocabulario puede ser genérico, el venue, que es la locación, puede ser altísimamente diversa. Entonces tenemos todos esos factores. Es básicamente data no relacionada, no estructurada, abierta, en léxico general, vulgar, coloquial. ¿Y cómo podemos nosotros utilizar herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial para extraer relaciones de esa Big Data que puedan ser aplicadas a las estrategias de predicción para prevenir a través de la proactividad? Para ello, pues tenemos que utilizar reingeniería. O sea, tenemos que tomar esos datos y a través de reingeniería sacar relaciones. Y eso nos lleva a lo que se llama también la medicina de precisión. ¿Qué es eso de medicina de precisión? Bueno, si nosotros estamos hablando de medicina probabilística, simplemente medicina basada en la evidencia, entonces nosotros tenemos un fármaco. Este fármaco es eficaz para el 90% de las personas. Pero ¿y qué hay del otro 10%? Bueno, para el otro 10%, de ese 10%, a lo mejor para 8% es irrelevante. No ganas ni pierdes nada, básicamente no te hace nada. Pero puede que haya un 2% para quien este fármaco en particular es incluso mortal. Entonces, ¿cómo saber cuál es este 2% que, por ejemplo, es alérgico a la penicilina, a pesar de que nunca en su vida han recibido penicilina?
¿Existe alguna forma de prevenir este riesgo a partir de la información? Y en parte sí, ahí es donde combinamos los conocimientos de Big Data con, por ejemplo, todo lo que es los conocimientos de ingeniería genética, sensores, o sea, todo lo que es la parte portable, portátil de la salud multi-P, y ahí combinando todos estos distintos canales de comunicación, nosotros podemos definir cuál es el riesgo potencial que tiene una persona o cuál es el beneficio potencial que podría recibir una persona al recibir el tratamiento A y no el B o el C. Incluso aquí tenemos que incluir aspectos personales. Mi dieta. ¿Qué pasa si yo soy vegetariano o vegano? Yo no puedo tener una dieta alta en proteínas procedentes de los animales porque simplemente yo no como animales. Entonces, ¿cómo ajusto una dieta alta en proteínas para una persona que es vegetariana o vegana? Y así sucesivamente. Aspectos relacionados con mi religión. Si yo soy judío o musulmán, por muy bueno que potencialmente pueda ser el cerdo para mí, yo no lo voy a consumir porque mi religión me lo prohíbe. Entonces, ¿cómo incorporo esos aspectos personales de dieta, de religión, dentro de la aproximación a la medicina personalizada? ¿De dónde obtengo la información y la data? ¿Y cómo la combino de la mejor manera? Luego tenemos, como les estaba diciendo, todos los aspectos que vienen de la genética, pero no es de la genética realmente, porque los genes únicamente me indican lo que puede ser. Los genes, salvo las pocas enfermedades que son de origen genético, los genes lo que me dan es una probabilidad. Esa probabilidad la tengo que combinar con otra serie de probabilidades. Eso es lo que nosotros llamamos bioinformática. Y dentro de la bioinformática, nosotros tenemos todo lo que son las ómicas. ¿Qué es eso de las ómicas? Bueno, la genómica, que tiene que ver con los genes, pero después tiene la transcriptómica, que te dice, bueno, ok, de esos genes, que son básicamente repositorios de información, de esos genes, que son básicamente datos, que son libros, ¿cuáles libros está tu cuerpo leyendo? Es decir, ¿qué de esos genes efectivamente se está transcribiendo en qué momento? Eso va a determinar, pues, las proteínas que son expresadas, o el proteoma o la proteómica. Y a partir de esas proteínas expresadas, entonces se establecen procesos metabólicos o la metabolómica y cómo se procesan los carbohidratos, cómo se procesan las proteínas, cómo se procesan los lípidos. Todo eso es parte de la naturaleza de mi cuerpo en un momento determinado y en una condición específica. Entonces, en función de esa data que únicamente puede ser obtenida a través de análisis de laboratorio, combinando esa data de laboratorio en términos digitales, pues se abre todo lo que es el campo de la bioinformática. Y ahí tenemos modelos teóricos, modelos probabilísticos, análisis de datos, estrategias de visualización, estrategias de normalización, para empezar a darle sentido a todos esos grandes datos, más todas esas fuentes de las ómicas, más todos esos comportamientos, más todos los aspectos personales, de forma tal que combinando todo eso, nosotros podamos llegar a establecer medicina de precisión. Y como lo digo allí, lo que sirve para mí no sirve para ti. Y viceversa. Para mí, una dieta alta en
pepino sería fatal porque a mí el pepino me causa indigestión. Sin embargo, el pepino es considerado un alimento muy rico y muy nutritivo para muchísimas personas. Entonces, el pepino no tiene nada de malo para la mayoría de la gente, pero para mí es una de las pocas cosas que me causa una alergia gastrointestinal. Entonces, lo que sirve para mí no sirve para ti, y eso funciona con medicinas, eso funciona con alimentos, eso funciona incluso con patrones de ejercicio. Entonces, la medicina de precisión tiene que combinar todos los aspectos de las ómicas, donde puedo utilizar todas las técnicas modernas de secuenciación de alto rendimiento, con los registros médicos electrónicos, con las bases de datos de información, todas las publicaciones científicas, con los registros de fármacos que se producen a nivel mundial y así sucesivamente. De todos esos repositorios, yo tengo que tomar datos que combinar para poder obtener la mejor aproximación a la salud personal de cada quien. Eso es precisión. ¿Qué me ayuda a recabar los datos? Porque nuevamente, lo que sirve para mí no sirve para ti, pero tampoco lo que sirve para mí ahorita probablemente no es lo mismo que servía para mí ayer o que va a servir para mí mañana. Entonces ahí es donde la P de portátil se hace muy importante, y todo lo que son dispositivos médicos móviles, todo lo que es la tecnología vestible, los wearables, prendas inteligentes, el Internet de las cosas médicas, las aplicaciones de salud digital, etc. Toda esa tecnología al acceso de mi persona, de mi bolsillo, de mi cuerpo, en todo momento, en mi hogar, en mi vehículo, esa data portátil se alimenta a mi perfil personal y provee cambios en las estrategias de análisis predictivo que determinan cuál es la estrategia preventiva que debo yo realizar proactivamente de forma personalizada para poder prevenir aquello que estoy prediciendo. Y eso suena como una cantinflada, pero eso es lo que la medicina de precisión promete: combinar todas estas P para tener la mejor estrategia de vida para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué implica esto? Esto implica un cambio total en el modelo de prestación de salud, porque la salud ahora no está basada en la enfermedad. La salud está basada en prevenir el riesgo. Eso quiere decir, y se los digo a ustedes como lo digo en todas mis intervenciones, los hospitales están extintos. Los hospitales son dinosaurios y el meteorito ya cayó. Sin embargo, la mayoría de los dinosaurios todavía no se han enterado. El hospital concentrado con toda la tecnología no sobrevive a los nuevos paradigmas de la medicina multi-P. El hospital se está diluyendo y tenemos que pasar del modelo del hospital concentrado al modelo del hospital distribuido, donde la mejor habitación de hospitalización es mi casa, donde la mejor estrategia de prevención es mi comida, donde la mejor enfermera es mi familia, donde los mejores resultados se obtienen en la comunidad. Esta tecnología ubicua cambia la salud. Ya yo no dependo de ir al hospital. El hospital está en cualquier parte. Si yo estoy conectado y tengo mis prendas inteligentes conectadas a mí, yo estoy en el hospital
independientemente de que esté en el medio de la selva. Y lo interesante es que hoy en día existen más teléfonos celulares que personas en el planeta Tierra. Hoy en día, la salud digital, como nos lo mostró la pandemia, está al alcance de nuestros dedos. Y la transformación digital de la salud avanza más rápido de lo que avanza la prestación de la salud a nivel hospitalario. Ustedes, los próximos ingenieros biomédicos, tienen que estar preparados para este modelo de salud, porque este es el modelo de salud que ustedes tienen que ayudar a construir, porque este es el modelo de salud sostenible para los próximos 20 años. Para eso, nuevamente, la Organización Panamericana de la Salud ha creado esta guía, los 8 principios para la transformación digital del sector salud. ¿Y cuáles son los 8 principios? Conectividad universal, bienes públicos digitales, salud digital inclusiva, interoperabilidad, derechos humanos, inteligencia artificial, seguridad de la información y arquitectura digital de salud pública. ¿Qué implica estos 8 principios digitales? Bueno, primero, los equipos médicos se vuelven equipos inteligentes. Todo equipo médico hoy en día es esencialmente una serie de sensores o actuadores conectados a una computadora. Y esta computadora está corriendo un software que es un software dentro del equipo médico y podríamos hablar de las distintas clasificaciones de software en un equipo médico, software como equipo médico o en vez de equipo médico. Eso lo pudiésemos discutir en la sesión de preguntas y respuestas. Lo cierto es que todas estas computadoras, que son equipos médicos, tienen un punto de red. Y todas estas computadoras, que son equipos médicos, están conectadas a Internet. Los equipos, al estar conectados en red y a estar conectados en Internet, pues tienen acceso a la plataforma universal de la información y pueden ser mantenidos, pueden ser accesados, pueden ser operados a distancia, lo cual requiere toda una infraestructura de soporte digital que permita hacer todas estas transacciones de manera segura. Y ahí es donde aspectos como la ciberseguridad se vuelven fundamentales y el conocimiento de ciberseguridad y de ética tecnológica se vuelven conocimientos fundamentales para los profesionales de la bioingeniería, ingeniería biomédica, ingeniería clínica, salud electrónica, salud digital o como los querramos llamar en el siglo XXI. Estos sistemas de salud distribuidos pues necesitan todas las plataformas de comunicación, deben estar seguras, debemos tener control y privacidad de los datos, pero también tenemos que tener interoperabilidad entre las diversas tecnologías, lo que significa que tenemos que adoptar estándares y estos estándares ojalá sean estándares universales. Y hay una serie de estándares que se están adoptando, como por ejemplo HL7 versión 4.0, mejor conocida como FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resource, recurso de interoperabilidad rápida para la salud. O otra serie de estándares, todo lo que son los estándares y protocolos de seguridad y privacidad de la data. Aquí en los Estados Unidos es HIPAA. En Europa existen otros reglamentos de interoperabilidad y seguridad de datos, pero lo cierto es que todo esto tiene que ser adoptado a nivel de salud, a nivel de política pública de salud. El Estado tiene que adoptar los protocolos de conexión e interoperabilidad que van a ser requeridos para garantizar este sistema de salud distribuido dentro de cada uno de los países. Entonces, los hospitales, aunque se van a reducir en tamaño, se van a volver extremadamente inteligentes, lo que implica que aumenta la eficiencia y la eficacia,
pero tiene que aumentar la seguridad y privacidad de los datos y adicionalmente pues la justicia y equidad, porque tenemos que pensar en salud para todos. Y esto implica que también hay una función legal asociada a todos los datos relativos a la salud, una función legal que puede ser aplicada de muchas formas, incluso para evaluar si una práctica médica fue realmente una mala práctica, una malpraxis o no. Para determinar si fue malpraxis, la data se va a convertir en la evidencia bajo la cual se van a realizar los procesos legales. Entonces vamos a tener redes de área amplia, vamos a tener redes de área local para los hospitales inteligentes, pero vamos a llegar a lo que se conoce como redes de área corporal, que es todas las tecnologías ubicuas, portátiles, móviles, que están sobre mi cuerpo y donde el servidor fundamental principal que va a concentrar la data es mi teléfono celular o mi reloj inteligente. Entonces, todos estos datos convergen al teléfono inteligente o al reloj inteligente como aglutinador y de aquí se comunican con Internet a través de todos los procesos de Big Data, me permiten recabar la información que me va a permitir cerrar el ciclo de la salud múltiple. Entonces, ¿cómo se establece una red de área corporal? ¿Cómo se garantiza la seguridad de una red de área corporal? ¿Cómo evito que una persona se acerque a mi red de área corporal y me hackee? Todas esas son preguntas que tienen que ver con la privacidad y la ciberseguridad de los datos de las redes de área corporal. Lo mismo pasa en mi casa, porque ahora mi casa, con el Internet de las cosas y particularmente el Internet de las cosas médicas, se convierte en parte de la plataforma de salud distribuida, en ese hospital distribuido donde la mejor habitación de hospitalización es mi propia cama, donde la mejor enfermera es mi esposa, donde la mejor nutrición la obtengo en mi cocina. Pero este Internet de las cosas médicas, pues tiene que ser seguro y efectivo. ¿Cómo garantizo yo que todos los dispositivos que están conectados a esta red de área local en mi casa están calibrados? ¿Cómo garantizo yo que están siendo mantenidos adecuadamente? ¿Cómo garantizo yo que la data que está obteniendo el dispositivo es realmente mi data y no es la de mi hijo, mi hija, mi esposa, mi padre, mi madre? ¿Qué pasa si mi padre se conecta a mi glucómetro o a mi pulsoxímetro o a mi balanza o a mi tensiómetro y la data es subida a mi historia clínica como que si fuera mi data cuando realmente fue la data de mi padre? Eso definitivamente va a crear un error y una alteración en los parámetros fisiológicos, lo cual puede disparar una alarma que realmente es una falsa alarma y se debe a una mala identificación de una persona en un modelo de salud distribuido. Entonces, ¿cómo garantizo yo que la data esté realmente asociada al individuo si todos estos individuos están residiendo dentro de la misma casa? ¿Cómo sabe la balanza que está en mi baño que es mi esposa y no soy yo quien se está pesando en un momento determinado? Eso implica toda una serie de protocolos y de formas de pensar diferentes. ¿Qué pasa con el Internet de las cosas médicas dentro de mi vehículo? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un marcapaso o un desfibrilador implantable y el marcapaso o el desfibrilador implantable está conectado por Wi-Fi a la red de área local de mi vehículo? ¿Qué pasa si mi marcapaso detecta que yo estoy en proceso de fibrilación? ¿Podría mi marcapasos reportarle al vehículo
para que mi vehículo le reporte a la red de emergencias que yo estoy teniendo una emergencia de salud, de forma tal que un médico se pueda conectar de forma remota a mi marcapasos y recalibrar el marcapaso o el desfibrilador para evitar que a mí me dé un infarto mientras estoy manejando en mi carro. ¿Cómo cierro ese ciclo? Vamos a hablarles de algunas de las cosas que yo estoy haciendo en estos momentos y con eso termino. Interesante, y yo puedo hablar con esto con cierta propiedad porque yo estoy utilizando varios sombreros. Yo tengo varios roles que me permiten ver la salud digital desde distintos aspectos. Yo soy el director gerente de innovación de una empresa, de un startup, Alurian, que está tratando de disrumpir el modelo de prestación de salud en los Estados Unidos a través de las plataformas digitales. Soy profesor de informática médica en la Universidad de Villanova, aquí en Estados Unidos, donde también hago investigación. Y adicionalmente soy consultor de la Organización Mundial de la Salud, donde estamos trabajando en políticas públicas de salud a través de la tecnología. ¿Qué estoy haciendo yo en estos momentos con la Organización Mundial de la Salud? Bueno, yo estoy trabajando en el desarrollo de una serie de sistemas expertos, bases de datos, donde se aglomeran conocimientos tecnológicos para que los países puedan tomar decisiones de cómo mejor prestar los servicios de salud para atender las demandas de salud de la población. Dentro de esto está este sistema que se llama MedPAC, que es mi bebé. Yo estoy colaborando con Medevis, que es el sistema de información de equipos médicos, y el MedPAC se monta sobre Medevis. Realmente es una base de datos relacional donde se establecen paquetes, grupos de equipos médicos para prestar distintos servicios de salud. Eso implica que hay una serie de bases de datos relacionadas y, por ejemplo, a mí me ha tocado ser el arquitecto de toda la estructura de datos de MedPACs. O sea, yo tengo que conocer la estructura de los datos, yo tengo que entender cómo funciona una base de datos relacional, yo tengo que saber cómo armar un diagrama de entidad-relación y no solo eso, yo tengo que conocer los campos con los que tengo que alimentar esta base de datos para que la base de datos se pueda comunicar relacionalmente con varias bases de datos, porque yo tomo datos de Medevis, pero tengo que servir datos a una cosa que se llama el Compendio Universal de Salud, tengo que servir datos a otra cosa que se llama el sistema de costos, de modelo de costos de salud y así sucesivamente. Tengo que entender cómo funcionan las bases de datos relacional. Tengo que entender interoperabilidad porque son distintas bases de datos que se tienen que comunicar a través de aplicaciones de interfaz de proceso, APIs. Entonces, esto es lo que estoy haciendo para ayudar a la salud pública a nivel mundial a tener los mejores equipos para atender las necesidades de salud a nivel de la población. ¿Qué estoy haciendo en mi empresa? Bueno, muchas cosas. Una cosa que hicimos durante COVID, por ejemplo, fue que parte de nuestro software es capaz de leer automáticamente los resultados de una prueba rápida de COVID. Para eso, pues, nos asociamos con un fabricante de pruebas rápidas de COVID. Con este fabricante establecimos que tenían pruebas rápidas de muy altos niveles de eficacia y eso se incluyó dentro de un sistema de información para servir básicamente a las empresas, a los empleadores, donde los empleados, si se estaban sintiendo mal, podían hacerse su prueba rápida de COVID en casa. La prueba rápida de COVID podía ser procesada directamente por el teléfono celular a través de una foto. Se construyó una red neuronal para analizar el resultado de esta fotografía y determinar si el resultado era positivo, negativo o inválido. En función de eso se genera un reporte legal porque esta aplicación tenía que operar como software
como dispositivo médico, software as a medical device, y este resultado legal podía ser subido en tiempo real a un tablero del empleador, donde el empleador podía saber en todo momento qué empleados estaban sanos y qué empleados estaban enfermos. No solo eso, sino generar los reportes apropiados que el empleador tenía que enviar al gobierno en caso de que alguno de sus empleados estuviese enfermo con COVID. Entonces, todo esto es un proceso de salud digital compartida, donde hay pruebas rápidas de laboratorio, hay validación cruzada, hay inteligencia artificial, hay una app para los empleados, hay manejo directo de los recursos del teléfono celular, porque de acuerdo a la ley HIPAA, toda la data médica tiene que estar encriptada en tránsito, tiene que estar encriptada en reposo, no puede reposar ningún tipo de dato en un dispositivo terminal. Eso quiere decir que la foto que se estaba capturando inmediatamente estaba siendo enviada a la nube para ser procesada en la nube y no quedaba ningún registro de los datos en la plataforma móvil celular, porque eso sería violador de las leyes de privacidad. Para eso, pues, tuvimos que construir toda una serie de servicios digitales, certificados digitales, aplicaciones de procesos de interfase. Entonces, eso es dentro del campo empresarial. Entonces, mostré mi gorro como consultor de salud poblacional. Este es mi otro gorro como empresario. Y el último gorro, ya para terminar, es lo que yo estoy haciendo en la universidad, donde estoy trabajando en el desarrollo de redes neuronales artificiales de cuarta generación, basado en la tesis de un estudiante doctoral que yo tuve en Venezuela hace varios años. Eric Argüello se graduó en el 2015, si no me equivoco. Él es actualmente profesor en la hermana República de Colombia, y su tesis doctoral yo la he tomado, la he avanzado significativamente para construir la nueva generación de redes neuronales artificiales, básicamente para el procesamiento de datos dinámicos. Ya para concluir, ¿qué necesita un estudiante que desee adentrarse en el campo de la ingeniería biomédica, ingeniería clínica, salud digital del siglo XXI? En términos de habilidades técnicas duras, necesita saber cómo seleccionar tecnología, cómo mantener tecnología, cómo mejorar la prestación de servicios desde el punto de vista técnico, seguridad, efectividad. Tiene que saber cómo educar, porque uno es también un formador. Tiene que saber cómo manejar costos y ciberseguridad. En términos de habilidades blandas, pues uno tiene que saber cómo gestionar conflictos, cómo gestionar tiempo, cómo manejar el estrés. Tiene que entender la cultura de la empresa, y las empresas de salud tienen una cultura muy particular, para lo cual uno tiene que ser empático. Eso quiere decir que tiene que manejarse muy bien en términos de inteligencia emocional. Tiene que saber cómo ser productivo personalmente, gestionar cambios y, sobre todo, aprender a aprender. Porque lo que ustedes están aprendiendo hoy en día en la universidad, con el debido respeto de mis colegas profesores, pero está anticuado. Todo lo que ustedes están aprendiendo en el aula tiene por lo menos 10 años de antigüedad. Y el ciclo de vida tecnológica en estos momentos es de 2 a 3 años. Eso quiere decir que una información de hace 10 años ha estado obsoleta 5 generaciones. Eso quiere decir que cuando ustedes salgan de la universidad, recién graduados, lo que ustedes saben ya está obsoleto. Así que si ustedes no están dispuestos a aprender todos los días, no van a poder sobrevivir en el mundo del siglo XXI. Además, tenemos que saber cómo gerenciar, porque probablemente
y sobre todo en un país en vías de desarrollo, nos va a tocar a nosotros convertirnos en gerentes para poder gerenciar ese cambio. Entre otras cosas, dentro de otro de mis roles como presidente, bueno, ya presidente pasado, fui presidente hasta principios de este mes del Comité de Acreditación de Ingeniería Clínica. Yo estoy proponiendo todo un proceso de educación y certificación continua dentro de la salud digital, de forma tal que todos los profesionales de salud digital a nivel mundial podamos estar aprendiendo todo el tiempo y estar al día con los conocimientos que necesitamos para la mejor prestación de los servicios de salud. Con esto termino. Muchísimas gracias y abrimos a una ronda de preguntas. Andrés. Andrés, no te escucho. Sigo sin escucharte. Vamos a darle un segundo, por favor. Gracias. Está con el micrófono desactivado. Gracias. Por favor, a los presentes pueden realizar sus preguntas de manera escrita, por favor, en la ventana y nosotros las vamos a transmitir a Ricardo, por favor. Como que los dejé todos confundidos, Guillermo. Bueno, o confundidos o yo diría que ha sido bastante claro, Ricardo, la verdad es que sí. Al parecer Andrés está con algún problema de conexión. Sin embargo, bueno, no sé si quiere aclarar algún punto más, quizás. Bueno, Guillermo, ¿algún punto que tú consideres que te gustaría aclarar? ¿Alguna pregunta? Bueno, personalmente para mí ha quedado bastante claro. Miren, los chicos, a ver, muchachos, si nos animamos a hacer las consultas pertinentes, pues si no, bueno, la verdad es que la disertación ha estado bastante clara. Chicos, por favor, pregunten. Yo no muerdo. A eso de morder por internet todavía no es factible de todas maneras, así que por favor, pregunten. Andrés, no sé si quieres hacer una pregunta, aunque sea por escrito. Es como que se desconectó. Sí, se ha desconectado, va a volver a ingresar para ver que no tenga ningún problema. Ok, aquí hay una pregunta. ¿Cómo deberían prepararse las instituciones de salud principalmente para entrar en el proceso de salud digital? Bien, lo primero, déjeme decirlo, lo más complicado es lo que se conoce como el cambio de cultura organizacional. Introducir la tecnología realmente no es difícil. La tecnología está asequible, los precios de la tecnología cada día son más económicos. El problema es cómo cambiar el paradigma dentro de los gerentes de salud para que se abran a las ventajas que ofrece el mundo de la salud digital. Todavía la gente está temerosa, no entiende, no cree en la salud digital, le parece que es complicado y le parece que es costoso. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es conversar con las personas y demostrarles con evidencia de que no es ni complicado ni costoso. Por el contrario, facilita y reduce costos. Claro, hay un proceso de transición.
hay un proceso de gestión de cambio. Y todo cambio implica una reacción. Pero transcurrido ese cambio y pasado el punto de inflexión, realmente la salud digital es más fácil y es más barata. Entonces, lo primero es gestionar el cambio. Hola, ahora sí me escuchan. Ahora sí, Andrés, ¿cómo estás? Perdón, no sé qué ha pasado. Creo que se ha abrumado el micrófono de tu presentación. Pero bueno, a mí me ha gustado bastante. No sé si algún otro de los chicos, de los estudiantes, tiene una pregunta, pero me adelanto. Sí. En lo que tú tienes de la empresa de Alluriam, quería saber qué alcance tú has tenido sobre la aplicación móvil que has desarrollado, sobre toda la inteligencia artificial, y qué tan beneficioso ha sido para la población. Y aparte, si realmente ha salido también de la región en la que tú estás, o sea, si ha sido compartida, qué sé yo, en otro continente, por ejemplo. No, no ha sido compartida en otro continente y de hecho la implementación en los Estados Unidos fue bastante limitada porque nosotros estábamos trabajando con un número reducido de clientes corporativos. O sea, este era un servicio por suscripción básicamente, donde los clientes corporativos se sumaban a este servicio para monitorear la salud de sus empleados. Pero los Estados Unidos realmente no tuvo una política pública rotunda y consistente en términos de manejo de la pandemia para los empleadores. Como ejercicio intelectual, excelente. Como ejercicio de crecimiento del manejo de todo lo que es las aplicaciones a nivel de dispositivo, excelente, porque nos permitió aprender toda una serie de aspectos sobre el control de la cámara, por ejemplo, del dispositivo móvil sin que dejara huella en el dispositivo, que fue excelente. Y todo eso lo estamos utilizando ahorita con clientes clínicos, no exactamente para leer pruebas de COVID, pero sí, por ejemplo, para acceder a la historia médica utilizando un código QR o para tomar fotografías de heridas y poder comparar la evolución de una herida de una visita a la otra sin que nuevamente repose ninguna data sobre el dispositivo digital del paciente. Entonces, como todo tiene sus pros y sus contras. Nuestro deseo es seguir adelante con esta tecnología de inteligencia artificial, pero aplicarla a otro tipo de pruebas rápidas, particularmente, como nuevamente nuestros clientes son básicamente empresas, todo lo que son pruebas de drogas. Porque un problema de salud ocupacional, si alguien tiene un accidente laboral, le toca a la empresa responder económicamente por el accidente laboral. Pero ¿qué tal si la persona que tuvo el accidente estaba bajo la influencia de estupefacientes o de alcohol? Entonces, un deseo de muchos empresarios es poder hacer una prueba rápida de orina, donde el empleado orina en un recipiente, se introduzca la prueba rápida con múltiples paneles de drogas y después nosotros podamos tomarle una foto y decir, no, mira, esta persona efectivamente fue un accidente laboral, o no, mira, esta persona estaba bajo la influencia del alcohol. Así que es responsabilidad del empleado, no del empleador. Gracias. Tenemos otras preguntas. No sé si las puedes ver o las tengo que publicar. Sí, estoy viendo, bueno, publicadas tengo, prepararse, felicitaciones. Había una pregunta que ya no está de un curso de encriptación de la data. Hay muchos, de hecho, en YouTube hay muchos cursos de encriptación de la data. Más importante que tomar un curso de encriptación de la data, porque incluso existen muchas herramientas que
que hacen eso de manera automática, es entender el concepto, el por qué y el para qué se debe encriptar la data. Y de hecho, la mayoría de los problemas de ciberseguridad son ataques sociales a las personas más que los datos. Es increíble que es mucho más fácil vulnerar al ser humano que al equipo digital. Y eso lo saben los hackers con plenitud. Entonces, más importante que saber cómo encriptar un dato es saber cómo generar una contraseña eficaz. Y todos esos son aspectos que son más de gerencia de la ciberseguridad que de algoritmos específicos de protocolos de encriptación, porque esos algoritmos van a evolucionar todos los días. Siempre alguien va a salir con un nuevo algoritmo que es más difícil de romper. Tenemos otra consulta igual publicada. ¿Habrá una reingeniería o nuevas ingenierías de salud digital? Bueno, sí, en eso estamos. Como les digo, desde el HTCC, nosotros queremos crear lo que se llama un fellowship para salud digital, que la idea es un proceso de acreditación y reacreditación continua, donde en un lapso de 3 años se toman una serie de cursos equivalentes a 36 horas créditos durante ese lapso de 3 años, eso combinado con trabajo en el área y ciertas horas de trabajo comunitario permiten tener una acreditación, y dentro de los próximos 3 años evaluamos que se hayan cumplido con los objetivos y eso garantiza que uno va a seguir reacreditándose. Eso significa que el cuerpo de conocimientos va evolucionando todos los años y todos los años uno va tomando nuevos cursos para mantenerse al día con los cambios del cuerpo de conocimiento. Facilitar ese aprendizaje continuo. Esa es una de mis propuestas, una de mis metas desde el HTCC. Tenemos otra consulta igual publicada. Por favor, Ricardo. ¿Trabajo de un doctor o enfermera reducirá considerablemente? No, no se va a reducir, pero sí se va a transformar. El médico que no se transforme, que no se convierta a un médico digital, no va a poder sobrevivir. Claro, hay especialidades médicas que van a ser, no digamos que reemplazadas, pero compensadas significativamente. Por ejemplo, el médico radiólogo. Las técnicas de inteligencia artificial han evolucionado lo suficiente, tal que la identificación de un artefacto dentro de una imagen médica puede ser detectado con calidad diagnóstica por un sistema de inteligencia artificial con mayor relevancia en algunos casos que el médico radiólogo. Eso quiere decir que hay algunos casos donde el diagnóstico digital va a comenzar a reemplazar el diagnóstico humano. Por ejemplo, en Brasil, sin ir muy lejos, en Brasil había un problema importante por déficit de profesionales de salud en muchas áreas. Eso llevó a Brasil a desarrollar toda una serie de herramientas de telediagnóstico, telemonitoreo, teleepidemiología, donde la inteligencia artificial resuelve en tiempo real muchos problemas y levanta una bandera para aquellos que no pueden resolver y que necesitan la interconsulta con un especialista. Entonces hace una especie de triaje virtual y refiere aquellos casos que no pudieron ser diagnosticados a través de la inteligencia artificial. ¿Qué se ha logrado con ello?
muchísimas cosas, como por ejemplo reducir los tiempos de atención y de prestación de servicios, sobre todo en áreas remotas, porque estos sistemas son sistemas, no son sistemas de diagnóstico, porque formalmente la legislación no permite que el sistema diagnostique, sino son sistemas de asistencia diagnóstica, donde el sistema le da al médico practicante, sobre todo un médico rural, un nivel de certeza diagnóstica. Le dice, mira, yo considero que esto es tal cosa con 97.8% de certeza. El médico toma ese nivel de certeza y dice, bueno, yo confío en esto, en lo que me está diciendo el sistema. En consecuencia, yo voy a validar el diagnóstico del sistema y se emite un diagnóstico y en consecuencia un tratamiento en la misma consulta, algo que podría haber tardado meses sin la ayuda de inteligencia artificial. Entonces, esos son procesos de asistencia diagnóstica que no están exactamente reemplazando a un médico, pero están ayudando significativamente a la práctica de la salud. Entonces, el médico, la enfermera, los profesionales de salud en general van a tener que transformarse dentro de este proceso de cambio. ¿Cuáles son los mayores retos al momento de desarrollar cualquier proyecto? No este proyecto, cualquier proyecto. La gerencia del cambio, el aspecto humano, siempre es el aspecto más complicado, porque los datos no son más que ceros y unos. Nosotros podemos mandar ceros y unos de aquí a la Luna, a Marte, darle la vuelta al sistema solar. Eso es fácil. Ahora, que la persona del otro lado esté dispuesta a aceptar lo que esos ceros y unos significan y actuar de manera consecuente, eso es lo difícil. Y por último hay una consulta más que, bueno, creo que ya la has respondido, pero Sí. te la publico. Sí, la inteligencia artificial entraría al campo diagnóstico, sí, en eso estamos. Claro, hay un detalle, y es un detalle ético, que es, ¿se puede aceptar el diagnóstico emitido por una máquina? Y si se acepta el diagnóstico emitido por una máquina, eso quiere decir que una máquina también tendría la posibilidad de otorgar un misdiagnóstico o un diagnóstico equívoco, porque siempre hay una probabilidad. Los humanos fallamos, las máquinas también. ¿Qué se hace si una máquina tiene un error diagnóstico? ¿Quién es legalmente responsable por el error diagnóstico cometido por una máquina? La máquina no puede ir presa. La máquina no es una entidad legal responsable. ¿Quién es el autor legal responsable? ¿El desarrollador del software? ¿La compañía proveedora de servicios? ¿El médico tratante que tomó el consejo emitido por la máquina? O sea, hay aspectos legales que todavía no han sido dilucidados, pero eso tiene su vuelta. Si el error diagnóstico, digamos, de teleradiología es de 0.1%, mientras que el error diagnóstico del radiólogo humano es de 5%, ¿quién debería diagnosticar? ¿La máquina con 0.1% de error o el humano con 5%? ¿Cuál es la respuesta ética? Y cómo deberíamos actuar en consecuencia. Entonces,
Los problemas no son tecnológicos. Los problemas son humanos, los problemas son legales, los problemas son éticos. Y esos son aspectos fundamentales que nosotros tenemos que empezar a conversar. Hay una consulta más. Hay una consulta más publicada ahí, por favor. Por favor. ¿Algún curso de inteligencia artificial? Bueno, nuevamente, en YouTube hay muchos cursos de inteligencia artificial para empezar. Inteligencia artificial, yo doy clases de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un monstruo muy grande porque ahí en inteligencia artificial tenemos desde los procesos algorítmicos, todo lo que son búsquedas binarias, bosques aleatorios. Después tenemos todo lo que son redes neuronales de primera, segunda, tercera generación, deep learning, sistemas expertos, algoritmos genéticos. O sea, inteligencia artificial es un universo de muchísimas cosas. Entonces, eso es algo que si uno quiere empezar a aprender inteligencia artificial de verdad, necesitas un curso formal de por lo menos un semestre para empezar a familiarizarse con los distintos conceptos asociados al tema. Es un área fascinante y no hay una sola respuesta, no hay una sola solución. Pero empiecen por leer, empiecen por YouTube, empiecen por buscar los recursos en línea, que hay muchos y muy valiosos. Con eso creo que hemos terminado las preguntas, ya no hay nuevas. No sé si algún estudiante más tuviese alguna duda, podemos dar, pero si no, muchísimas gracias, Ricardo. Realmente ha sido una ponencia excepcional. Me has dejado igual con una idea ahí, con una, no sé, una cuestionante filosófica existencial con respecto a los diagnósticos que se van a realizar en los próximos años, que es bastante interesante. Espero que igual a los estudiantes haya abierto un poco de curiosidad para investigar más sobre esto. Y bueno, de vuelta te agradezco mucho por tu tiempo, la participación, también a Guillermo por hacer todo esto posible. Y en cualquier momento, cualquier cosa, igual, si algún estudiante quiere comunicarse contigo, podría ser mediador para que podamos ver, investigar alguna cosa, ¿no? De Por vuelta, supuesto, muchísimas gracias. vamos a ir un paso más allá. Si quieren alguna investigación conjunta, si quieren algún proceso de asesoría, si quieren, yo estoy a la orden para cualquiera de esas cosas. Así que aquí estamos entre amigos y los amigos se ayudan los unos a los otros. Así que, por favor, cuenten conmigo. Hay una consulta más, por favor, Sí. y creo que con eso ya damos por finalizado. ¿Qué especialidades recomienda para estas nuevas tecnologías? Bueno, hay transdisciplinariedad. Ese es el aspecto clave. Aquí lo que uno tiene es que ser capaz de salir de su zona de confort, ser capaz de romper barreras, ser capaz de salir de las casillas típicas. No, que yo soy ingeniero electrónico, entonces yo no sé nada de mecánica. No, que yo soy ingeniero mecánico, yo no sé nada de producción. No, que yo soy médico, yo no sé nada de tecnología. No, que yo soy ingeniero, yo no sé nada de medicina. No. Si ustedes quieren sobrevivir en este campo, ustedes tienen que saber de medicina, de enfermería, de electrónica, de mecánica, de computación y de todo lo demás. Porque mañana va a haber algo nuevo de lo que estoy seguro que ni ustedes ni yo sabemos nada hoy. Así que si no estamos dispuestos a aprender lo que va a venir mañana, nos vamos a quedar obsoletos. Así que salir de su área de confort y aprender a aprender. Porque el mundo de mañana no es el mundo de ayer.
Y el 50%, escúcheme bien, el 50%, la mitad de lo que nosotros consideramos como verdad científica hoy, dentro de 5 años, va a ser mentira. Así que aprendan a olvidar también. Bueno, muchos más cuestionantes que el tiempo podrá definir en ese sentido. Creo que damos por finalizado ahora, ya no hay otra más consulta. Nuevamente, Ricardo, muchísimas gracias por tu asistencia. Ha sido una ponencia espectacular, la vuelvo a repetir y bueno, esperemos de que esta no sea la última vez con tu presencia. No, Andrés, que se repita y esperemos que la próxima vez nos veamos por allá, por La Paz o por donde sea. Digitalmente, aunque sea. Bueno, ahí vamos. Otra vez, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, estudiantes, por su asistencia. Que tengan una muy buena velada. Igual, hasta luego. Hasta luego.